Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que, como ustedes bien lo saben y mucho se los agradezco, está disponible, se sube, aparece todos los sábados a las 5 de la tarde. Sí, a las 17 horas exactamente en puntito, este programa está disponible en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia, en donde además, como siempre se los digo, pueden encontrar ustedes más de 500,000 de programas anteriores disponibles para verse o escucharse en cualquier momento, cuando ustedes gusten, cuando ustedes quieran, cuando ustedes manden. Eso sí, el programa que corresponde a cada 8 días, el de cada semana, aparece, insisto, los sábados a las 5 de la tarde. También aprovecho para repetir, como siempre lo hago, que este programa, que este canal, no tienen ningún fin utilitario, ni está monetizado, ni recibe donaciones, ni se paga dinero, ni se cobra, ni nada por el estilo, porque es simple y sencillamente por ese gusto, por esa pasión compartida entre ustedes y yo, de platicar de historia, de recordar el pasado. Claro, les reitero eso sí también, que están a su disposición varias vías electrónicas para comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Gracias, amigas y amigos, una vez más por su presencia, por su compañía, por estar juntos para recordar el pasado. Y, si les parece a ustedes bien, vamos a dar inicio al programa de hoy. Y varios son los motivos que se conjugan, que se combinan, para que hoy platiquemos acerca de pasajes muy específicos de la historia de la educación en México. Un motivo fundamental para hablar de ello, y que me gusta hacerlo cada año, es que ya se avecina el Día del Maestro. Un día que en nuestro calendario cívico está dedicado para honrar a los maestros, a las maestras de México. Un gremio que para mí es fundamental, al cual pertenezco con mucho orgullo, del cual formaron parte destacadísima mis padres, ambos, mi papá y mi mamá, y del que me siento profundamente orgulloso porque, así como muchos otros pensadores importantes lo han dicho, yo, el menor de ellos, estoy convencido de que los maestros, de que las maestras, son la pieza fundamental del futuro de todas las naciones. Sí, será el Día del Maestro un momento propicio para que pensemos, para que reflexionemos acerca de esta labor tan importante y tan menospreciada al mismo tiempo. Pero además, se combina esta fecha con un acontecimiento reciente del cual todos fuimos testigos, que tiene que ver con el desorden auténtico en que se ha convertido lamentable y tristemente la educación en México. Este intento fallido, afortunadamente fallido, de recortar el calendario escolar, por dos motivos. Uno, por el calor, que así ha sido siempre, y segundo, por el Campeonato Mundial de Fútbol. Bueno, simplemente, como todos lo pensamos, ya que nos tocó ya vivirlo, en 1970 también México fue el escenario de un Campeonato Mundial de Fútbol y no se suspendieron las clases. Lo mismo sucedió en 1986, cuando México volvió a ser sede de otro torneo mundialista de fútbol y tampoco se suspendieron las clases. Y la cuestión del calor, bueno, siempre en los meses de verano hace calor, lo ha sido siempre así. Entonces, bueno,
Sabemos que todo esto fue una especie de tragicomedia con un sainete en realidad preanunciado y que la presidenta de la República tuvo que intervenir para poner orden. Triste, ¿eh? Triste, un espectáculo lamentable, pero que precisamente, combinado con el Día del Maestro, me hizo pensar en que era quizás necesario o quizás simplemente anecdótico recordar que en la historia del México independiente han existido momentos luminosos en materia educativa, épocas muy especiales en los cuales la educación en México ha alcanzado, no digo niveles extraordinarios, pero sí el estándar por lo menos de ser una política prioritaria del Estado mexicano. No se requiere que un presidente de la República tenga la capacidad de comprender en toda su magnitud el problema educativo. Simplemente se requiere la visión de estadista para poder encomendarle a alguien el manejo de la educación en México. Y en diversos momentos de nuestro pasado hemos contado con presidentes de la República que han sabido, que han elegido a quien dirigiera la educación en México para darle relevancia, pero sobre todo para que crezca, sea creciente, se fortalezca. Triste y lamentablemente esto ya pasó. Como ahorita veremos a lo largo del programa, a partir del sexenio del presidente Luis Echeverría, allá por 1970, es decir, hace ya 56 años, comenzó poco a poco el deterioro de la educación en México. Sin embargo, antes de eso, y desde un siglo atrás, poco más de un siglo atrás, desde la época del presidente Benito Juárez, existieron, como dije hace un momento, etapas luminosísimas de la educación en México. Hoy quiero simple y sencillamente recordar algunos de estos episodios que son verdaderamente motivo de orgullo para mí en lo personal, que lo fueron para mis padres que también, repito, eran maestros, y que seguramente lo son para gran parte del magisterio nacional, sobre todo el que tiene, digámoslo así, mi edad, para hablar con toda claridad. Momentos en los cuales la educación en México se convirtió en una política fundamental del Estado mexicano, no del gobierno, del Estado mexicano. Momentos en los cuales además también, insisto, los presidentes de la República, que repito, no tienen por qué estar enterados ni ser conocedores de la pedagogía y de cuestiones educativas, sí supieron elegir personalidades destacadas para dar un impulso notable a la educación en México. Hasta 1970 tuvimos muchos ejemplos de personajes distinguidos que dieron este empujón fundamental a la educación. Y después de 1970, aunque han existido 2 o 3 secretarios que han gozado de esta característica, lamentablemente ya no han podido hacer nada, no pudieron hacer nada ante el declive arrollador de la catástrofe que se iniciaría hace 50 años
y que ha conducido finalmente al deterioro de la calidad educativa en México. Veamos pues esos momentos espectaculares. Porque miren, el primer presidente que tuvo un destello de comprender el valor de la educación, sin ser él precisamente un experto en pedagogía, aunque en su juventud, sí, durante 20 años fue maestro, es nada más ni nada menos que Benito Juárez. Benito Juárez, sí, también dio un impulso importante a la educación. Él recibió todo un sistema educativo que provenía desde la época colonial virreinal, y el primer gran cambio en nuestro sistema educativo nacional precisamente se da en tiempo del presidente Juárez, entre 1867 y 1868, cuando decide, con las ideas del doctor Gavino Barreda, establecer la Escuela Nacional Preparatoria. Este va a ser el primer momento luminoso de la historia de la educación del México independiente, porque hasta ese momento la educación, salvo una que otra influencia inglesa de la escuela lancasteriana, la educación era tal cual la habíamos recibido de la época virreinal, y el primer momento del que podemos hablar de una educación ya mexicana es la Escuela Nacional Preparatoria, fundada, repito, por Gavino Barreda con las ideas positivistas de Augusto Comte. Es pues Benito Juárez el primer estadista mexicano que le da un impulso serio a la educación. Después vendrá un presidente que por supuesto ha sido tachado de dictador y en muchos aspectos lo merece, pero que en materia educativa lo hemos olvidado por completo a pesar de la importancia que tuvo su actuación. No porque él fuera un educador, no porque él supiera de educación y de pedagogía, sino porque era un hombre que gobernaba, que tenía visión de estadista, a su muy especial manera, pero que supo rodearse de hombres capaces de dar un impulso fuerte a la educación. Me refiero al general Porfirio Díaz. Miren, Porfirio Díaz, cuando recibe la presidencia de la República, en su gabinete, donde se contemplaba lo que se llamaba entonces Secretaría de Justicia e Instrucción Pública, tuvo como secretario directo durante muchos años a don Joaquín Baranda, quien a su vez tuvo como subsecretario de Instrucción Pública a un paisano suyo también campechano, Justo Sierra, el gran Justo Sierra, que se va a convertir en el principal ideólogo educativo de México y que va a influir decisivamente en el presidente Porfirio Díaz. Miren ustedes, para empezar, don Porfirio, con don Joaquín Baranda y con don Justo Sierra, le encomiendan al gran escritor Ignacio Manuel Altamirano fundar, allá por 1882, la Escuela Nacional de Maestros, la Escuela Normal de Maestros. Y un par de años después, la creación también de la Escuela Normal para Profesoras. Es la primera profesión también femenina y se debe en buena medida a las ideas que tiene en ese momento el joven subsecretario Justo Sierra. Con esto empieza su labor educativa Porfirio Díaz, y todavía en el siglo XIX, y esto es importantísimo y no se lo hemos reconocido a don Porfirio porque las muchas otras cosas que hizo quizás lo opacan, pero en 1888 Porfirio Díaz, con la ayuda de este joven Justo Sierra, expide la primera ley de instrucción pública obligatoria.
Porfirio Díaz es el presidente que ordena que la educación primaria sea obligatoria para todos los mexicanos y para todas las mexicanas. Se lo debemos a Porfirio Díaz, cosa que, repito, ni se la vamos a reconocer, pero él fue el impulsor, o más bien, él fue el ejecutor, seguramente de las ideas del joven Justo Sierra, que logró que el presidente dictara esta ley de instrucción primaria obligatoria para todo el pueblo de México y además lo acompañara con una serie de congresos pedagógicos para poder diseñar la educación primaria, que en ese momento eran 6 años también, pero dividida en 2 etapas. La educación primaria elemental de primero a tercero y lo que se conocía como educación primaria superior de cuarto a sexto. Bueno, esto es lo que hace Porfirio Díaz todavía en el siglo XIX, la creación de las escuelas para maestros, la creación de esta ley de la obligatoriedad de la educación primaria y congresos para poder entender este problema importantísimo nacional que es la educación. Pero don Porfirio no se contuvo ahí. También, por recomendación del propio Justo Sierra, contrató a un maestro en Europa, famosísimo, un pedagogo de talla universal, don Enrique Rebsamen, que hasta tiene nombre de calle, la calle de Rebsamen, ahí en la colonia del Valle, en la Ciudad de México. Enrique Rebsamen vino a colaborar en el diseño de todos los planes de estudio para la educación básica y elemental en México. A Enrique Rebsamen, traído por don Justo Sierra, le debemos, por ejemplo, que el presidente Díaz haya ordenado el establecimiento de los primeros planteles de educación preescolar, de los hoy llamados jardines de niños o kinders. Estos establecimientos escolares, los jardines de niños o preescolares, se los debemos también a Porfirio Díaz por el influjo directo que Enrique Rebsamen tuvo en Justo Sierra, a quien, por cierto, a Justo Sierra, don Porfirio, interesado ya en las cuestiones educativas, lo mandó a visitar Francia, a que estuviera por allá varios meses para que estudiara el sistema educativo francés. A su regreso, para 1904, don Porfirio decidió crear el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, la primera vez que esta materia, la educación, alcanzaba el rango ya de una Secretaría de Estado y naturalmente le confió la Secretaría de Instrucción Pública a don Justo Sierra. Un personaje del cual ya hablamos aquí, seguramente ustedes lo recuerdan el año anterior, porque se trata de un destacado intelectual, pensador, escritor mexicano, que coronó su vida precisamente con esa vocación que él tenía de ser maestro. Por eso fue también aclamado como maestro de América, Justo Sierra, el hombre que influyó en Porfirio Díaz para poder darle un empujón importantísimo a la educación en México. Justo Sierra, simplemente como ministro de Instrucción Pública, entre otras cosas, bueno, va a crear lo que será hoy el Instituto Nacional de Bellas Artes, va a crear nuevamente la Universidad Nacional, va a fortalecer la educación la formación de los maestros, va a becar a muchísimos de ellos y a muchísimas de ellas a que vayan al extranjero a estudiar pedagogía. Total, Justo Sierra es un hombre fundamental para la educación en México porque fue, de alguna manera, el soporte intelectual y de trabajo duro el que arrastraba el lápiz que apoyó al general Porfirio Díaz para lograr el ideal educativo. El propio Justo Sierra aseguraba que después de Porfirio Díaz, México podría salir adelante gracias a que contaría ya con un pueblo educado. Un pueblo educado eran las palabras que utilizaba el propio Justo Sierra. Para eso dedicó sus afanes,
repito, desde muy temprana edad a la cuestión educativa nacional. A él le debemos mucho, a él le debemos el plantear la educación en México como una prioridad. Quizá don Porfirio no lo entendiera así. Tuvo muchísimos problemas Justo Sierra, por ejemplo, con el ministro de Hacienda, el famoso José Yves Limantur. Se peleaba a todo tiempo con él. Hay inclusive hasta un tomo completo de la correspondencia que mantenían estos dos personajes, Limantur y Justo Sierra, en el cual el principal argumento de Justo Sierra para obtener dinero público es precisamente la creación de escuelas, y naturalmente el ministro de Hacienda pues se lo negaba. Tenía que intervenir directamente el presidente de la República, Porfirio Díaz, para que se pudiera avanzar en el sistema educativo, y se consiguió afortunadamente. Si algo bueno podemos pues reconocerle a don Porfirio es que apoyó de manera decidida todas las ideas, todos los esfuerzos, todos los planteamientos que en materia de educación pública le presentaba nada más ni nada menos que Justo Sierra. Don Porfirio tuvo esa habilidad. Él quizás no sabría nada de educación, pero pudo confiar ciegamente en Justo Sierra para darle distinción, para darle calidad, para darle a México una educación que el país se merecía. Claro, apenas eran los comienzos, faltaba mucho por hacer, porque la situación educativa heredada del virreinato y después de 50 años de guerras civiles en nuestro país era bastante deteriorada, francamente. Pero don Justo Sierra, con el apoyo de don Porfirio, es el primero que le da altura a las miras políticas para convertir a la educación pública sobre todo, en una política prioritaria del Estado mexicano. Por cierto, y entre paréntesis, fíjense qué casualidad, los grandes educadores, los grandes secretarios de educación pública, los grandes pensadores en materia educativa que han tenido la oportunidad de dirigir los esfuerzos educativos del Estado mexicano, por lo menos los 3, 4, 5 o 6 más importantes que los vamos a mencionar, todos ellos han sido escritores, pensadores, intelectuales. Miren, indudablemente Justo Sierra, que seguramente lo recordarán, yo afirmo que es quizás el mayor pensador mexicano de todos los tiempos, con la 30 de obras que escribió, pero también es de primera línea, de primerísima línea, otro de los secretarios de Educación Pública, José Vasconcelos. También es de primerísima línea igualmente otro escritor, pensador y hasta poeta, Jaime Torres Bodet. Digamos, son los 3 grandes ministros o secretarios de Educación Pública que ha tenido México. Pero ha habido otros secretarios de Educación Pública, también escritores y pensadores. Por ejemplo, Agustín Yáñez, que fue secretario de Educación Pública con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, o Jesús Reyes Heroles, que lo fue también con el presidente Miguel de la Madrid, o inclusive Alonso Lujambio, que fue una temporada breve en realidad, secretario de Educación Pública con Felipe Calderón, o José Ángel Ceniceros, que también fue un escritor destacado en su tiempo y secretario de Educación Pública con Adolfo Ruiz Cortines, o Ezequiel Padilla, que es quien da la autonomía a la Universidad Nacional Autónoma de México, valga la redundancia, que fue secretario de Educación Pública con Emilio Portes Gil. Y esta es una nota distintiva. Los grandes secretarios de Educación Pública han sido también escritores, han sido también pensadores, han sido poco políticos. Si acaso, el único político importante fue en su momento Jesús Reyes Heroles, pero todos los demás eran más bien intelectuales que servían
al Estado en diferentes posiciones, pero todos ellos se destacaron, en mayor o menor medida, por ser, a su vez, grandes escritores. Esto es una nota verdaderamente singular y que los distingue. Nadie puede regatear los méritos de los tres mayores, de Justo Sierra, de José Vasconcelos, de Jaime Torres Bodet, porque los tres, además de ser secretarios de Educación Pública de altísimo nivel, además de que fueron los grandes protagonistas del esfuerzo educativo mexicano, los tres también son escritores de primerísima línea en las letras nacionales y hasta universales. Pero los otros, aunque son de menor importancia, de menor influencia, también fueron escritores destacados. No se diga Ezequiel Padilla, José Ángel Ceniceros, Jesús Reyes Heroles, Alonso Lujambio, que es quizás el más joven y el que tuvo menos obra porque pues, la muerte lo alcanzó a muy temprana edad. Pero todos ellos destacaron en el campo de la intelectualidad, en el campo de las letras y por supuesto, como escritores fueron fundamentales para el impulso educativo. Esto me lleva a pensar que si acaso, o podría ser, no lo sé, es una hipótesis, que para ser secretario de Educación Pública y darle verdaderamente un impulso a la educación en México, tendrá que existir como requisito el ser pensador, el ser escritor. No lo sé, es simplemente una hipótesis muy personal, pero que simple y sencillamente la historia nos confirma que los momentos más luminosos de la educación pública en México es cuando ésta ha estado encabezada por escritores. Insisto, fundamentalmente los tres más importantes: Justo Sierra, José Vasconcelos y Jaime Torres Bodet. Pero bueno, sigamos con la historia. Después de la Revolución Mexicana, el sistema educativo nacional, por supuesto, sufrió el deterioro propio de todas las demás instituciones que se vieron afectadas por los 10-11 años de revolución. Cuando llega a la presidencia de la República el general Álvaro Obregón, tiene también esa visión de estadista, de además de enfrentar los problemas nacionales que como primer jefe de Estado tenía que enfrentar, decidió también darle un impulso a la educación sin él saber mucho del tema, pero le confió el esfuerzo educativo nacional nada más ni nada menos que al gran escritor, pensador, filósofo, José Vasconcelos. José Vasconcelos, quizás una de las figuras más importantes de la historia del pensamiento en México, fue también secretario de Educación Pública. Pero no se vayan, amigas y amigos, que en un momento más vamos a continuar con este tema. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, en el cual estamos festejando a nuestras maestras, a nuestros maestros, hablando de educación, de la historia de educación especialmente, y sobre todo de aquellos momentos luminosos de ese pasado educativo mexicano que, como lo dije anteriormente, tuvo una vivencia intensísimamente brillante desde la época de Benito Juárez, pasando por los días de Porfirio Díaz, gracias a su ministro de Instrucción Pública, Justo Sierra, y ahora estamos entrando al tema de la revolución ya institucionalizada, cuando Álvaro Obregón designó como secretario de Educación Pública nada más ni nada menos que al gran José Vasconcelos. Un hombre interesantísimo, un auténtico pensador, cuya primera medida, fíjense bien, eso es interesante, es establecer ya una vez más la obligatoriedad de la educación primaria en 6 años, ya sin distinciones de si es básica, elemental o superior. 6 años de educación primaria.
Esto es la primera medida importantísima que toma José Vasconcelos, además de otras, como por ejemplo la construcción de escuelas. Con él inicia un programa verdaderamente importante de construcción de escuelas. Algunas de ellas todavía se conservan hasta el día de hoy. Por ejemplo, a mí me toca pasar muy frecuentemente por el famoso Centro Escolar Revolución, que se encuentra en las esquinas de exactamente Valderas con Fray Servando. Una escuela de las que construye José Vasconcelos, que estaba convencido de que la educación merecía también lugares dignos. Si hay, que antes había sido una prisión, la tira y convierte en una gran escuela, él pensaba que así como los palacios donde viven los gobernantes deben ser majestuosos, las escuelas deben serlo todavía mucho más. Y por eso tuvo estas ideas verdaderamente gloriosas de construir escuelas magníficas, lo cual implicaba un gran presupuesto y lo consiguió porque el presidente Álvaro Obregón decidió apoyarlo en todo, sobre todo en cuestión de gasto. Cosa que don Porfirio le regateó un poquito a través del Limantura Justo Sierra. Álvaro Obregón decidió que valía la pena gastar en educación. Y lo hizo, José Vasconcelos era un pedagogo natural, un filósofo que pensaba, y escribió un libro que va a ser como su guía para poder orientar su pensamiento pedagógico. Un libro que les recomiendo, que vale la pena, que se llama De Robinson a Odiseo, de José Vasconcelos. Ahí están sus ideas educativas, de las cuales quiero destacar una, y una sola porque, pues esta, al parecer ya comienza a perderse o ya se perdió. Enfrentado ante el dilema de una educación práctica, de una educación utilitaria, de una educación que sirviera de inmediato a los alumnos, de primaria o de preparatoria o de cualquier edad, José Vasconcelos dijo que prefería la enseñanza en los libros, porque lo útil únicamente forma ciudadanos mediocres. En cambio, la lectura abre la posibilidad a las ideas, abre las mentes y permite el conocimiento de muchísimas otras cosas. Vasconcelos, un escritor, era también, pues, un apasionado defensor de la lectura. Tan es así que su programa educativo, que es verdaderamente espectacular en lo material por la construcción de escuelas, es también espectacularmente glorioso en lo cultural. Le dio una importancia enorme al tema de las bibliotecas públicas y las bibliotecas escolares. Él pensaba que todo mundo tenía el derecho de leer para abrevar de los libros las grandes ideas y despertar el apetito de pensar. Esto es, verdaderamente a mí me conmueve. Despertar el apetito de pensar. ¿Cómo se consigue eso? Solamente con la lectura, dice Vasconcelos. Y por ello comenzó a fomentar la creación de bibliotecas públicas, de bibliotecas escolares, pero además tuvo el atrevimiento maravilloso de lanzar una biblioteca de clásicos del pensamiento universal que imprimió Talleres Gráficos de la Nación y que la Secretaría de Educación Pública regalaba a quien lo quisiera. Una colección de 40 a 50 títulos clásicos, desde los clásicos griegos o romanos hasta los evangelios, pero que se repartían gratuitamente por todo el país y, por ejemplo, se dejaban en los lugares públicos como en los paseos, en las alamedas, para que la gente que quisiera los tomara y se los llevara. Los clásicos de Vasconcelos. Un esfuerzo editorial del Estado mexicano de gastar en libros para regalarle
a la población. ¿Por qué? Porque Vasconcelos creía fundamentalmente en que la lectura, repito, era lo que permitía que las mentes se abrieran. Así que Vasconcelos dedicó sus afanes fundamentalmente a dos cosas. En lo material, que era para él importantísimo, dotar al país de escuelas, hermosas, monumentales algunas de ellas, dignas de quienes iban allí a estudiar. Porque si el gobernante, repito, merece un palacio, los escolares merecen todavía más palacios. Esto era la opinión de José Vasconcelos y pues los libros, las bibliotecas, el imprimir libros que el Estado mexicano obsequiaba a todos los habitantes del país. Fue un esfuerzo sumamente importante el de José Vasconcelos, un hombre además comprometido, literalmente volcado en la cuestión educativa. Si uno lee sus memorias, se dará uno cuenta que la cuestión educativa fue para él lo más importante que hizo en su vida, porque tuvo las ideas, el apoyo y sobre todo el mérito de darle impulso importantísimo a la educación en México. Quizás, repito, es porque también era escritor y pensador, como lo fue también Justo Sierra, quizás. A lo mejor es una especie de requisito sine qua non para poder ser un gran secretario de Educación Pública. Después, cuando el propio Vasconcelos deja la secretaría, su sucesor, el doctor Manuel Piu Casauranc, que era un hombre que sabía muy poco de educación, confió la subsecretaría a un gran maestro de nombre Moisés Sáenz. Y todavía bajo el influjo, la secuela de la influencia de Vasconcelos, Moisés Sáenz crea y establece el sistema de educación secundaria. Y así ya teníamos completo el método educacional mexicano como lo tenemos hasta hoy en día. Recuerden, la preparatoria, curiosamente, se creó con anticipación en época de Juárez. La primaria, en época de Don Porfirio, y ya reglamentada y perfectamente bien establecida en 6 años durante la época de Vasconcelos. Bueno, entre la primaria y la preparatoria faltaba un tramo de 3 años, que es la escuela secundaria, que es creación de Moisés Sáenz, y ya después de la prepa, pues la universidad que ya existía, eso sí, desde los tiempos virreinales. Así que se da un impulso importante a la educación cuando se establece el sistema de secundarias. Luego viene en la historia de México un momento de esos dramáticamente demagógicos, cuando en la época del presidente Abelardo Rodríguez y durante la época del presidente Lázaro Cárdenas, se reforma la Constitución que establecía la educación libre, obligatoria pero libre, y se establece la educación socialista, con aquella noción de darle a los niños una noción exacta y racional del universo, una educación de masas, una educación ideológica, una educación, pues para controlar. Se estableció en México durante varios años la educación socialista, que fue un rotundo fracaso, como hoy lo sabemos, hasta que llegó otro momento luminoso. Simplemente hay que decir que la educación socialista, sobre todo en sus momentos más especiales, insisto, fracasó porque no pudo imponerse en las secundarias y en las primarias. Sin embargo, y esto qué bueno que lo aclaro de una vez, la educación socialista sí tuvo un éxito que hasta el día de hoy perdura. En materia de educación profesional, eso sí, hay que reconocerlo, la creación, en la época ya del presidente Lázaro Cárdenas, del Instituto Politécnico Nacional. Claro, creado con la idea un poco de competir con carreras técnicas con la Universidad Nacional Autónoma de México, pero que sin embargo logró superar la etapa ideológica y afianzarse en una solidez técnica y académica que hasta el día de hoy tiene un gran prestigio. El Instituto Politécnico Nacional, también que formó parte, repito, de la educación socialista,
que si bien fracasó en los niveles de primaria y secundaria, sí hay que reconocer este enorme éxito a nivel profesional con la creación del Instituto Politécnico Nacional. Pero cuando llega la época de la Segunda Guerra Mundial, la época del presidente Manuel Ávila Camacho, pues todo cambia nuevamente. Y es cuando quizás viene el momento más luminoso de la educación en México, gracias a la visión que tiene Manuel Ávila Camacho, que es un militar burócrata que no sabe de educación, pero decide confiarle la Secretaría de Educación Pública a otro escritor destacado que en ese momento era diplomático, pero que había sido secretario de Vasconcelos y director del Departamento de Bibliotecas en aquellos años en que Vasconcelos pensaba que con la lectura las mentes se abrirían. Me refiero a este gran mexicano, del cual también ya hemos hablado en este programa, Jaime Torres Bodet. Jaime Torres Bodet, que además será secretario de Educación Pública en 2 ocasiones. La primera con Manuel Ávila Camacho y la segunda más adelante con el presidente Adolfo López Mateos. Bueno, Jaime Torres Bodet vino a poner orden, a resolver el problema enorme creado por la llamada educación socialista. No solamente él va a ser el autor del nuevo texto del artículo 3º constitucional, por el cual se reforma la educación para darle el sentido que se mantuvo durante muchísimas décadas de una educación democrática, laica, nacionalista, pero sobre todo una educación de calidad, sino que además se preocupó, lo primero que hizo al llegar a la Secretaría de Educación Pública fue preocuparse por 2 gravísimos problemas. Uno, los maestros, que estaban literalmente abandonados. Jaime Torres Bodet va a crear el Instituto de Capacitación Magisterial para ayudar, auxiliar a los maestros. Inició lo que hoy se llama carrera magisterial en sus términos, pero se trataba de darles conocimientos y a su vez aumentar también sus ingresos. Esto era fundamental, la atención a los maestros. Una labor en la que se empeñó todo el tiempo y siempre que fue secretario Jaime Torres Bodet, porque él sabía que los maestros, que las maestras son fundamentales para la vida del ser humano. De ese tamaño, ¿eh? Y no solo eso, a los maestros había que dignificarlos, sí, con capacitación, con mejores sueldos, pero también permitiéndoles que participaran activamente en el diseño de los planes de estudio. Nombró una comisión formada por los maestros más prestigiados de aquel tiempo para diseñar los planes de estudio de primaria, de secundaria, porque era indispensable que los maestros participaran en estas decisiones. Después, en esta primera época en que es secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet se va a enfrentar a un problema gravísimo, el de la alfabetización. En 1940, 42, 44, los índices de analfabetismo en México eran enormes. Vasconcelos se había propuesto eliminarlo con la lectura, pero para poder leer hay que saber leer. Bueno, esta tarea se la va a echar encima Jaime Torres Bodet con la primera e importantísima gran campaña nacional de alfabetización. Se trataba de enseñar a leer y a escribir a millones de mexicanos porque solamente el 10-12% de la población iba a la escuela, la que sabía leer y escribir. Así que a Jaime Torres Bodet le debemos que la gran mayoría de mexicanos hoy en día, por los recursos, por las habilidades, por las escuelas que hay, tengamos la posibilidad de leer y escribir, porque hasta que él llegó de secretario, alguien se preocupó por el
analfabetismo, porque los mexicanos supieran lo elemental, leer, escribir y hacer cuentas, como se decía entonces. Fíjense, el mayor reconocimiento que México pudo tener en toda su historia de vida independiente hasta nuestros días. Hoy en día, en materia internacional, como ustedes bien saben, en estas cuestiones educativas estamos bastante mal parados por las pruebas internacionales que se realizan entre los países de la Organización de Países Desarrollados, donde quedamos siempre en los últimos lugares. Bueno, en algún momento, en los años 50 del siglo pasado, el mayor, repito, reconocimiento que México pudo tener en materia educativa fue que a Jaime Torres Bodet, después de su brillante desempeño como secretario de Educación Pública en el gabinete de Manuel Ávila Camacho, las Naciones Unidas se fijaran en él para designarlo director general de la UNESCO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura. Un mexicano, primera y única vez en nuestra historia que ha sido director general del organismo internacional mundial que se encarga de la educación, y ese fue nada más ni nada menos que don Jaime Torres Bodet, para que simplemente apreciemos el nivel de Torres Bodet, ya no solamente en México como secretario de Educación Pública y como escritor, sino el reconocimiento mundial de que fue objeto como un gran educador, un promotor de la educación. Y luego, más adelante, Jaime Torres Bodet volverá a ser secretario de Educación Pública ya en los días del presidente Adolfo López Mateos. Y nuevamente, allí, en este cargo, volverá a desplegar sus dotes de educador, y esta vez con muchas cuestiones muy específicas y que hasta nuestros días, con dificultades, pero todavía sobreviven. Ya en su tiempo, hace un par de años, dedicamos un programa a hablar de los libros de texto gratuitos. Hoy en día, una materia que está totalmente, vituperada por la pésima calidad que tienen nuestros libros de texto gratuitos, pero que en su momento inicial, un momento igualmente luminoso, el secretario de Educación Pública Jaime Torres Bodet los ideó para que en todas las casas de México, aún en las más humildes, pudiese haber libros de lectura básica, de aritmética básica, de geografía, de historia, pero era la manera de que muchas personas, los pobres de México, pudieran tener acceso a los libros. Fue criticado en su tiempo por el carácter de único y obligatorio del libro de texto, pero sin embargo hoy en día, cuando hemos visto lo que significaron aquellos libros de texto que permitieron un avance educativo formidable en México, y hoy en día que son los libros de texto que están muy mal parados y que han sido motivos de tantas polémicas, reconocemos que Jaime Torres Bodet tuvo una idea genial, el de poder darle a los mexicanos, a las mexicanas, libros cuando probablemente en sus casas no tenían recursos para poder adquirirlos. Este es Jaime Torres Bodet. También, y este es un logro importantísimo que tuvo don Jaime Torres Bodet y que hasta nuestros días es motivo de orgullo nacional, él, como finalmente jefe superior de lo que se conoce como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es quien encarga la construcción, el diseño, la dotación de piezas y la inauguración de nuestro gran Museo Nacional de Antropología. Allá en Chapultepec, sí, este gran e importantísimo museo a nivel internacional y que es orgullo de México, fue concebido, fue pensado, fue creado por Jaime Torres Bodet, repito, uno de los grandes
Educadores de México, uno de los grandes secretarios de Educación Pública. Como ven, tenemos esta tríada de magníficos secretarios, todos ellos visionarios. Justo Sierra, José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet. Luego de Torres Bodet, ya en la época del presidente Díaz Ordaz, y que seguramente también por lo mismo ha pasado al olvido, porque formó parte de un régimen que se ha acusado de dictatorial y hasta de asesino, Díaz Ordaz tuvo el tino de también designar como secretario de Educación Pública a otro gran escritor y pensador mexicano. Me refiero a Agustín Yáñez, que continuó la obra de Torres Bodet y del que quiero hablar nada más un momentito, para decir que él fue, con el apoyo de estudios pedagógicos, sociológicos, climáticos y médicos, el que diseñó el calendario escolar que hasta la fecha está vigente, que las clases se inician en agosto o septiembre y terminan en junio o julio. Este calendario escolar así, el llamado entonces calendario B, porque antes estudiaba en el A, que era de enero a diciembre, como a mí me tocó todavía la primaria, cuando fue cambiando, las razones que se dieron precisamente fueron que en el verano deberían ser las vacaciones. Pero el verano ocupa muchos meses y es Agustín Yáñez el que decide que la educación en México, para que sea completa, basta, debe ser por lo menos de entre 180 a 200 días hábiles. Cosa que hoy se discute y cosa que hoy se dice que acaban los niños antes y que van 15 días a la escuela a no hacer nada. No, si hacen algo, convivir para empezar. Bueno, este diseño escolar del calendario que inicia en agosto-septiembre y termina en junio-julio y de que contiene al menos entre 180 y 200 días hábiles de clases, es obra del secretario de Educación Pública Agustín Yáñez. Y es un avance importante porque, aunque no lo crean, amigas y amigos, nos equiparó al resto del mundo, que en los países más avanzados así es el calendario escolar. Es más, en algunos todavía tienen más días de clase. Pero bueno, con 180 a 200 está perfecto y es la época propicia para el estudio y la época propicia para las vacaciones. Así que no había necesidad de recortarlo como hemos visto. Simple y sencillamente déjenme culminar diciendo que a partir de 1970, y como lo anticipé al principio del programa, comienza lo que podríamos llamar el deterioro progresivo de la educación en México, hasta llegar casi, con todo respeto y tristeza lo digo, a los niveles en los que nos encontramos hoy en día. Cuando los presidentes comenzaron a elegir, salvo una que otra excepción, a políticos en lugar de escritores, comenzaron las dificultades en materia educativa. Déjenme darles un ejemplo realmente patético. En materia educativa, hay un momento específico en el cual se puede determinar, según los pedagogos, que comienza la debacle en materia de enseñanza y de educación. En los años 70, cuando era secretario de Educación Pública Víctor Bravo Aúja, que era un político oaxaqueño, con el presidente Luis Echeverría, se ordena un cambio en los planes y en los sistemas de aprendizaje y se establece la letra script. Nosotros, la generación previa, todavía escribimos con letra Palmer o letra manuscrita, pero cuando se establece la letra script, esta que trata de unificar a todo mundo para que todo mundo escribe igual, es cuando, dicen los pedagogos, que comienza el deterioro educativo, cuando se inicia la letra script
como obligatoria, la que hoy se usa comúnmente en las escuelas. Nosotros todavía aprendemos y escribimos con letra manuscrita, letra Palmer. Hoy en día ya es diferente. Es más, no nos las entienden. Bueno, quizás a partir de ahí comenzó el deterioro, repito, en materia de educación. Amigas y amigos, en este Día del Maestro que se avecina, feliciten a las maestras, a los maestros de ustedes, de sus hijos, de sus nietos, porque, repito, son indispensables para México. Pásenla muy pero muy bien y primero Dios y con el favor de Él, aquí nos vemos la próxima semana.